Buen día, amigos oyentes, pues que en esta oportunidad aquí nos presentamos delante de ustedes y saludamos en el bendito nombre de nuestro Padre eterno, Señor Ezequiel Jonás, sea con todos vosotros, hermanos y hermanas que nos escuchan mediante este medio que es las redes sociales o por el YouTube. Freddy Aimimpu. Freddy Aimimpu, y a la vez mi nombre, para cuanto que no nos conoce, mi nombre es Vladimir Ángel Lucana, y con mi hermano Freddy estaremos compartiendo en esta oportunidad un tema muy importante que se trata de un misterio que muchos de nosotros desconocemos y hasta el día de hoy no buscamos la verdad. Es como decir, la venida del Hijo del Hombre directamente al occidente, que es Perú. Bueno, pues habiendo escuchado a nuestro hermano Freddy que nos indica que el tema que se va a tratar es el tema la venida del Hijo del Hombre en su segunda venida. Pero para eso, de todas las cosas que pasó en aquel tiempo y que por esta causa tenía que venir en su segunda venida ya no al oriente, sino que tenía que venir a otro lugar. Por eso precisamente muchos de nosotros hoy en la actualidad desconocemos a dónde tenía que venir el Hijo del Hombre, porque el mismo Señor prometió volver nuevamente para su segunda venida. Pues para eso vamos a tratar este tema, que aquí con nuestro hermano Freddy estaremos compartiendo este tema para cada uno de ustedes, y así tengan el conocimiento de la verdad y sepan este misterio, porque este misterio ya es cumplido en estos tiempos. Adelante, mi hermano Freddy. Así es, hermanos, como nuevamente con ustedes, amigos, colegas, vamos a tocar ya el tema, lo que ya dio nuestro hermano, de la venida del Hijo del Hombre directamente al Perú. ¿Por qué se dice al Perú? Este hermano Freddy nos está predicando de un Cristo falso que realmente no es. Podemos pensar, ¿no? Bueno, es siempre las ideas que pueden venir al pensamiento, al corazón, ¿no? A ver, vamos a iniciar. ¿Por qué les digo así? Porque en la primera venida vino al oriente. Y eso testifica claramente en el libro de Mateo capítulo 2, verso 2. Lee, mi hermano. Y nos dice que en los tiempos del Señor, cuando nació allá en Belén, los magos buscaron y diciendo, ellos buscaban al Cristo, como decir, comunicando que le vimos una señal en el oriente, o sea, en la primera venida vino al oriente. Ya sabemos, pero ahora, ¿en qué parte del oriente? Ya sabemos que es Israel, Jerusalén, ¿no? A ver, lectura, mi hermano. Libro de Mateo capítulo 2, verso 2, dice lo siguiente: preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente. En el oriente. Ahí está, hermanos. Y venimos a adorarle. O sea, antiguamente era la adoración al Señor era en el país de Israel. Ahí estaba la verdad, ahí estaba la plenitud de Cristo, toda la plenitud del Espíritu Santo, toda la gloria se manifestaba en el país de Israel. Por último mandó a su Hijo muy amado, sabemos, ¿no? El Señor. Y se presentó allá en el oriente. Ya sabemos cuál es. A ver, ¿qué parte del oriente? Libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2. A ver, hermano, dale la lectura para que ellos mismos indaguen las escrituras y saquen su conclusión que en la primera venida el Señor viene al oriente, o sea, al país, y en el oriente, que se encuentra nada menos, claro, en el oriente existen varios países, pero se indicaba realmente a un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Lectura, hermano. Miqueas 2, 5, 2. 5, 2. Libro de Miqueas capítulo 5, verso 2. Mas tú, Betelén, Efrata. Ahí nomás. Estaba refiriéndose, es como decir, el Señor estaba refiriéndose al lugar, al pueblo. Mas tú, Belén,
¿Qué más dice? Belén, ¿no? Ya, a ver, continúa, hermano. Dice, pequeña para ser en los millares de Judá. O sea, para que se manifieste inmillarmente como decía, el poder del Señor en medio de los judíos. ¿Qué más? De ti me saldrá ¿Un qué? el que será Señor en Israel. Ahí está, Señor en Israel. ¿Dónde dice? En el país de Israel. No se está refiriendo a un hombre o no. Aquí se está refiriendo directamente al pueblo. O sea, en el país de Israel, en el pueblo de Belén, Betlem. Eso está hablando en hebreo. Entonces, en la primera venida, nació en el oriente, indicadamente en el lugar de Belén. O sea, perteneciente a la capital de Jerusalén y al país de Israel. Esa fue en la primera venida. Y el Señor en esos tiempos ya nos referimos, en esos tiempos ya se viene a otro lugar. A otro lugar. Ya no tiene que venir al oriente. A ver, ¿dónde será? Vamos a ver la escritura mismo que diga. Libro de Daniel 11:29. Dice tenía que volver nuevamente al planeta Tierra, pero ya no al país de Israel, ya no a Belén, ya no volver a nacer en Belén, ni al oriente. ¿Dónde? A ver, vamos a ver qué nos dice la escritura. Daniel 11:29. Tenemos que ver a dónde viene. ¿O será igual o será diferente? A ver, lectura, hermano. Libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 11, verso 29. Dice lo siguiente. Al tiempo señalado tornará A un al momento. mediodía. O sea, está diciendo aquí cómo es esto. O sea, el Señor va a volver. Eso dice, tornará. O sea, viene nuevamente al planeta Tierra. Pero ya no dice a Israel. No dice Israel. Está diciendo al mediodía. Como la escritura es bíblico y espiritual, está refiriéndose mediodía. Pero ¿qué cosa es ese mediodía? ¿Dónde es ese mediodía? No entiendo. A ver, sigue leyendo, hermano. Ya terminó, ¿no? Al mediodía dice, ¿no? Mas no será la postrera venida como la primera. Mas no tiene que ser igual que fue en la primera venida, sino tenía que ser diferente. En la primera venida nació de repente gringo, como dice en Eclesiastés, los nazareos eran blancos. Ya, de repente era así. En esta segunda venida tenía que ser venir diferente, hasta la fisonomía. ¿Qué más? De repente nació, en esta vez ya no tenía que nacer. De repente nació de mujer, en esta vez ya no tenía que nacer de mujer. ¿Cómo será? Todo eso la escritura nos dice que tenía que ser diferente. ¿Pero dónde? En el mediodía. A ver, ¿cómo es esto que en el mediodía? A ver, ¿qué nos dice? O sea, pero no está refiriéndose en ningún otro continente. A ver, vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo, capítulo 24-27. Nos va a aclarar que tiene que ser a otro lugar ya. A ver, Libro de mediodía Mateo, dice, pero aquí va a aclarar. Lee, hermano. libro de Mateo, capítulo 24, verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde nació? Dice en Mateo 2:2. ¿Dónde nació en la primera venida? En el oriente. En la segunda venida tiene que ser, dice, como un rayo que viene. O sea, del oriente se mostraba, ¿no? Ahora tiene que ser mostrarse o manifestarse en el occidente. Así similarmente, dice Isaías 43:5. Similarmente dice que tiene que venir al occidente. Y ese occidente, en la Biblia latinoamericana o católica, mediodía es sur, dice. A ver, vamos a ver. Sur, ¿pero de dónde? A ver, vamos a ver. Sigue leyendo, hermano. Antes de continuar, hermanos, vamos a leer en dos Biblias para que ustedes lo puedan entender. De repente ustedes puedan pensar que solamente hablamos con la Biblia profética o solo pueden pensar de repente que es de la religión israelita. No, mis queridos hermanos. Nosotros leemos todas las Biblias para poder entender este misterio, esta profecía que está dentro de la Escritura. Por eso vamos a leer que es la Biblia católica, para que ustedes lo puedan entender. El mismo libro que hemos leído, de lo que dice en el libro de Mateo, el libro de Isaías, perdón.
Libro de Isaías 43, 43, verso 5. Dice lo siguiente. Pongamos sentido y escuchemos bien lo que dice la escritura. Dice lo siguiente: no temas, pues, ya que estoy contigo. Del oriente, dice, del este haré venir a tu descendencia, y del occidente te reuniré. En la profética dice, del oriente y este es el oriente y sur es el occidente, ¿no? O como dicen, le dicen oeste, ¿ya? Pero cuando es hablando en los cuatro cardinales, pero aquí se está refiriendo directamente del occidente, dice. Tenía que traer su generación y a la vez también el Señor tenía que manifestarse en el occidente. ¿Cuál es ese occidente? Ahora, ¿en qué parte del occidente? ¿En qué parte del occidente? No lo sabemos, eso es cierto, no lo sabemos. Tiene que aclarar la escritura misma. A ver, vamos a ver. Leen esa Biblia latinoamericana, Daniel 11:29. De repente no entendemos mediodía, ¿ya? De repente no entendemos mediodía. ¿Qué significa mediodía? Aquí la Biblia latinoamericana va a explicar. Daniel 11:29. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 11, verso 29. Dice lo siguiente: cuando llegue el momento, Un tiempo predestinado. volverá a lanzarse contra el reino del sur. Para esta vez las cosas acabarán mal. ¿Mm? Amén. Entonces está aclarando que tiene que venir al sur, o sea, al occidente, pero en la parte sur del occidente, ¿ya? Ahora, ¿por qué les digo que no se está refiriéndose de repente a Perú? Claramente no se está refiriéndose. Es cierto, podemos pensar así, ¿no? Ya. ¿Qué nos va a decir la escritura? Bien. Lee, hermano, en el libro de Ezequiel 38:12. Nos va a aclarar realmente que tiene que decir algo referente al Perú, que hable del Perú, como decir, que tenga las características del Perú. ¿Cuáles serán esos? A ver, lee, hermano. Libro de Ezequiel, capítulo 38, verso 12. Dice lo siguiente: me apoderaré de sus despojos y reuniré un botín. Extenderé mi mano sobre esas ruinas que se repoblaron, sobre ese pueblo que regresó de las naciones, que vive del postrero y del comercio, y que vive en el ombligo de la tierra. En el ombligo de la tierra, geográficamente, teóricamente, científicamente, los científicos, saben dónde es el ombligo de la tierra. ¿No lo sabe usted? Ahora usted le va a saber. ¿Por qué? Realmente para hacerse conocer el Cristo, el verdadero Cristo, tenía que traer algo y luego tenía que mostrarse en el ombligo de la tierra. Y nos tiene que testificar la misma escritura. Léeme, hermano, en la profética. En la profética Isaías 2:2. Que tiene que hablar realmente del Perú. Tiene que aclarar. Tiene que explicarnos. A ver, hermano. Dice lo siguiente en, 2, 3, 4. en la Biblia profética 2, Escuchemos. capítulo 2, verso 2. Para entender 3 dónde queda el ombligo de la tierra. y 4. Dice lo siguiente: y acontecerá en lo postrero de los tiempos. Ahí va.
O sea, en los últimos tiempos donde va a haber, está a punto de que se declare la nueva orden mundial, la tercera guerra mundial, los tiempos peligrosos. En esos tiempos también el Señor tenía que acontecer. ¿Qué cosa? Dice. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes. Literalmente se está refiriendo a un monte, un cerro. Espiritualmente, ese monte es una persona, el Cristo hay que decir. Pero bueno, eso es escudriñando ya, entrando al tema del monte, investigar qué significa ese monte. Si continúa, hermano. Y será ensalzado sobre los collados. O sea, será notorio a nivel mundial, ensalzado. ¿Por qué? Ahorita es cierto, al Señor ahorita todavía no le ensalzan, es cierto, no glorifican su nombre. A ver, pero ¿qué todavía va a pasar? A ver, continúa. Y correrán a él todas las gentes. Correrán a él mucha gente de todos los países de la tierra, vendrán a él, dice. O sea, ese él había sido un monte. Continúa, hermano. Verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Ay, no. O sea, van a venir pueblos. Claro, esos tiempos se refería a pueblos. Hoy dice países, vendrán. Y subamos, van a animarse entre ellos. Cuando oigan realmente la prédica de los verdaderos, entonces dirán, realmente el Cristo verdadero está en el Perú. Pero ¿cómo? A ver, continúa, hermano. Y caminarán, dice, y nos enseñarán en sus caminos. Este camino. Como dice Proverbios 6:23, el camino es la ley. También, sí, Jesucristo es la ley. Pero está refiriéndose directamente a la ley. Continúa, hermano. Y dice lo siguiente. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Creador. El verdadero Cristo se le reconoce con una verdad. La verdad, Salmo 119, 142, es la ley. Entonces, de Sión tenía que salir la ley. O sea, el verdadero Cristo tenía que presentarse con la ley, pero el falso Cristo no. Y de Jerusalén la palabra, o sea, el juicio que se decreta. Jerusalén tenía, por eso les expliqué en demás videos, tenía que venir el Padre y el Hijo en estos últimos tiempos, o en la segunda venida. Entonces, eso nos hace aclarar que se está refiriendo a algo de un misterio que no podemos entender. Y eso va a interpretar en la Biblia latinoamericana, en su interpretación, que nos va a decir a qué se está refiriendo, cuál es ese monte que está hablando este hermano. No entiendo. Bueno, eso puede venir a la mente. Entonces, la misma escritura les va a hacer entender que realmente habla de las características del Perú. Muéstrale la Biblia y lee, hermano. La Biblia latinoamericana, lee ahora, hermano. El libro de Isaías capítulo 2, verso 2. Dice lo siguiente. Esta es una visión aparentemente irreal. Algo increíble para no creer. Y que sin embargo se va cumpliendo y se cumplirá. Está cumpliéndose. Continúa, hermano. El pequeño cerro que denomina la ciudad de David y que soporta el templo de Salomón ha pasado a ser en esta visión el ombligo del universo. Otra vez habló del ombligo del universo. Lo que dice Ezequiel 38:12 habla del ombligo de la tierra. Dice, lo que antes era el templo de David y que soporta el templo de Salomón ha pasado a ser en el ombligo de la tierra. ¿Y cuál es ese ombligo de la tierra? De repente no podemos creer rápido, ¿no? Continúa, hermano. ¿Cuál es ese ombligo de la tierra? El ombligo del universo, nada menos que un Machu Picchu. Un Machu Picchu. A escala mundial. A escala mundial. Pueden pensar ustedes que yo les estoy hablando de mi propio criterio. Pero sin embargo, esta escritura, ustedes la que aman estas Biblias católicas latinoamericanas, hablan la escritura.
Y lo que el párrafo que estamos leyendo es aquí mismo. Ustedes mismos compren su Latinoamericana para que entiendan estos misterios y traten de, como decir, escudriñar, sacar sus conclusiones con las proféticas, con cuántos libros más. Ustedes mismos analicen y no se dejen engañar. Entonces está diciendo nada menos un Machu Picchu a escala mundial. ¿Qué más? Continúe, hermano. Pues allá se dirigen todas las naciones. Vienen los pueblos, ¿Por qué países. vienen? ¿Por qué vienen? A eso es la pregunta. Porque ¿Por qué? necesitan de la palabra de Dios. Y después de agotar los recursos de la ciencia y de la economía y de la política, reconocen que necesitan de su enseñanza, o sea, de una revelación ¿Qué cosa? de Dios, la palabra Torah. Torah. En hebreo es Torah. En español, ley. Ley universal, ley de Dios, mandamiento. Que en estos tiempos posteriores pasarán a designar la ley. Significaba al comienzo la enseñanza entregada por Dios. Como traducimos aquí, la ley de Dios es. Ahí está. Entonces hemos entendido, el Cristo se hace manifiesto en sus características que son sus lugares, países, digo, sus provincias del país peruano. Y ahí está refiriéndose al ombligo de la tierra y a Machu Picchu. O sea, nos estaba diciendo, la verdad saldrá del Perú. La gente está yendo así, como turistas, ¿no? Científicos, teólogos, a ver por cómo hicieron ese Machu Picchu, ¿no? Esos tremendos... bueno, lo que hicieron, construyeron los incas, son como pirámides, ¿no? De tremendas piedras. Van a analizar eso. Pero llegado el tiempo, ya no van a ir a buscar a eso. Ya no van a ir a expectar el Machu Picchu, sino van a ir a buscar al verdadero monte que el Señor va a gobernar ahí. Cuando vean su gobierno, cuando vean su potencia del Señor, recién lamentarán y se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 1:7. Lamentarán todas las tribus, quiere decir todas las religiones. Entonces en el Perú se hace manifiesto. Eso es lo que aclara en la Biblia mismo que dice libro de Esdras, en la profética ley, hermano. Libro de Esdras, capítulo 2, versículos 55. Nos va a decir realmente del Perú. Está refiriéndose al Perú. O sea, el Hijo del Hombre viene al occidente. Pero ¿qué parte del occidente? Mediodía. ¿Y qué es ese mediodía? Sur. Pero ¿dónde queda ese lugar donde tiene que ir el Mesías? Ombligo de la tierra. ¿Y qué cosa es ombligo de la tierra? Bueno, los científicos nada más saben. Pero nosotros, ¿cómo vamos a ver? Ah, Machu Picchu. Machu Picchu, le hemos leído. Entonces, Machu Picchu es el ombligo de la tierra. Entonces, ahí va a referirse directamente al Perú. Lee, hermano. Esdras 2:55. El libro de Esdras capítulo 2, verso 55. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotoaí, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda. Eso está hablando en hebreo. Peruda. En español, Perú. O sea que se está refiriéndose al Perú. Ahora hemos entendido entonces que tenía que venir al mediodía. Tenía que venir algo diferente, lo que profetizó Daniel 11:29. Jesucristo profetizó, del oriente tenía que venir al occidente. ¿Por qué ya no viene al oriente? Porque ya, bueno, lo mataron allá, lo crucificaron, eso dice Mateo 23:37. Viene entonces al occidente. En el occidente tenemos que indagar, hemos llegado a Machu Picchu, que es el Perú. Ahora, ¿y dónde tenía que venir, nacer el Señor? Colosenses 4:17. O sea, nosotros en la primera venida hemos analizado que el Señor nace en Belén, profético. Pero Colosenses 4:17 también testifica en qué parte o lugar del Perú tenía que nacer o manifestarse el Señor. Colosenses 4:17, lee, hermano.
Libro de Colosenses capítulo 4, verso 17. Digan a Arquipo, no descuides el servicio que te fue encargado en el Señor y trata de cumplirlo bien. Ahí está. ¿Qué dice? ¿No hemos entendido? A ver, vamos a continuar con la profética aclarando. Dice, y decid a Arquipo. Eso está hablando en hebreo, pero como si estuviera refiriéndose a alguna persona. En la primera venida dice Belén. En la segunda venida dice Arequipo. O sea, en el español, en el lenguaje corriente del idioma del Perú, le dicen Arequipa. ¿Ya? Entonces, en Arequipa tenía que hacerse manifiesto el Hijo del Hombre, el Señor. Mira que cumplas el misterio que has recibido del Señor. O sea, se está refiriendo al lugar. El misterio, dice, tienes que cumplir en un misterio. O sea que allí tenía que nacer el Señor. Bueno, la Biblia es como lo sabemos, la Biblia es bíblico, espiritual, celestial. Y para poder entenderla hay que tener el Espíritu y poder entender los misterios escondidos. Esto pues es la manifestación del Hijo del Hombre en su segunda venida del Señor aquí en el Perú. La primera venida es Oriente, del pueblo Belén, de la capital de Jerusalén, país Israel. Segunda venida, Occidente, se referente al pueblo de Arequipa, capital, bueno, aquí la capital realmente, bíblicamente la capital es Cusco, Machu Picchu. Pero, bueno, los hombres que hicieron Lima, bueno, esos son por leyendas, por teorías, lo constituyeron como Lima. Pero no es Lima, sino es Machu Picchu. Ahí es el trono del Señor. Entonces estamos refiriendo, y luego el país se refiere a Perú. Ahora, ¿por qué les digo a Perú realmente? Tiene que explicarle algo más aclarante. Que diga el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 14, nos va a aclarar que en el Perú tienen que venir a adorar los hombres de la tierra, como dice en Isaías 2:2. Vendrán al Perú a buscar como si fuera un agujero en pajar. Lee, hermano. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, capítulo 5, verso 14. De repente hemos leído muchas veces y no sabemos de qué se está hablando este texto. ¿De qué se está refiriéndose? El libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 14. Y los 4 animales decían. Ahí nomás. Los 4 animales. ¿De qué animal se estará refiriéndose? Un momento. O sea, en el Perú existe un mapa, así como todos los países tienen su mapa, tienen su bandera. Del Perú, de su mapa del Perú, salen sus símbolos como 4 animales. El primer animal es el león. El segundo animal es el águila. El tercer animal es el toro, como se puede decir un becerro. El cuarto animal es un hombre. Referentemente, Machu Picchu, el cerro mismo, tiene el rostro de Machu Picchu. Y el mapa del Perú también tiene el rostro del Hijo del Hombre. Entonces, con estas imágenes, tienen que analizar. O sea, se estaba refiriendo a los 4 animales del mapa. No se estaba refiriendo a que va a haber en un cielo, en un planeta donde vamos a estar ya después de ganar la vida eterna y vamos a estar reunidos. No. Se está refiriendo al mapa. Para estos tiempos se estaba hablando de este Apocalipsis, de los 4 animales. Ahora, ¿qué más? Continúa, hermano. Decían amén. O sea, los moradores, los pobladores del Perú van a adorar al Señor, diciendo amén. Ya, continúa. Y los 24 ancianos Ahí nomás. creyeron sobre sus rostros. O sea, ¿qué está diciendo acá?
Aquí no se está refiriendo a 24 ancianos, puede ser de repente los 12 apóstoles más los 12 tribus de Israel. No. Aquí se está yendo al grano directamente, que se está refiriéndose a los 24 departamentos del Perú. O sea, todo el Perú se va a hinchir de la gloria del Señor. Va a llegar esos tiempos donde el Perú va a abundar de gente. De todos los judíos se va a reunir para que se cumpla lo que dice Oseas. Tu pueblo será grande como la arena de la mar. Continúa entonces. ¿Qué dice, hermano? Dice lo siguiente, y adoraron al que viene para siempre y jamás. Y adoraron. Van a adorar. Y están adorando algunos, los que ya conocen a su Señor, que es nuestro Señor Ezequiel Jonás. Y adoraron, dice, y el que vive para siempre, dice en la profética. ¿Ah? O sea, nuestro Señor aquí ya se queda con nosotros a reinar para siempre. Tiene que cumplirse la escritura que dice, he aquí el tabernáculo que estará con los hombres para siempre. Con nosotros va a reinar para siempre nuestro Señor, Ezequiel Jonás. Y así pues mismo les aclara el libro de Apocalipsis 19:4. Continúa, hermano. Dice lo siguiente, y los 24 ancianos y los 4 animales se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo, amén, aleluya. ¿Cuál es el trono del Señor? El trono literalmente se refiere al país de Perú. ¿Y quién es espiritualmente el trono? El Señor, Ezequiel Jonás. Él es el trono del Señor. Entonces dice, los 24 ancianos y los 24 ancianos y los 4 animales se postraron. O sea, todos los pobladores del Perú van a adorar al Señor, porque reconocerán que en su país, que es el Perú, vino a manifestarse el Señor, el Hijo del Hombre. Ese Hijo del Hombre, ya hemos dado explicación, ese link también les voy a pasar en los comentarios, lo cual cuantos me pidan, que dice el Hijo del Hombre es el mismo Dios. Entonces adoraron, reconocerán al nuestro Señor. Y así les he hecho entender este tema. Si tal vez no lo entendieron o hay algunas dudas en el corazón, pueden hacer sus preguntas. Como siempre, yo les recomiendo que hagan sus preguntas. Pongan su pregunta ahí en la casilla de comentarios para poder subir más videos a lo que ustedes necesitan. Necesitan saber más o de repente quieren también predicar algunas enseñanzas. Con gusto estoy para ayudarles. Porque yo como también estuve para perdición, yo tampoco no quisieran que ustedes estén para perdición. Entonces es necesario conocer a nuestro Señor para adorar a nuestro Señor. Y se cumplirá entonces lo que dice Zacarías 8, 20, 21. Lee el último texto, vamos a leer, hermanos, el último texto. Que vendrán al Perú a adorar al Señor, a la gana, como desesperación al Señor. Vamos, hermano. 8, 20, 21. Sí. Dice lo siguiente, así ha dicho el Creador de los ejércitos, aún vendrán pueblos y moradores de muchas ciudades. Países van a venir de muchos pueblos. Verso 21, y vendrán los moradores de la una a la otra. O sea, la gente. Y dirán, vamos a implorar el favor del Creador y a buscar al Creador de los ejércitos. Yo también iré. La gente. Tú mismo que de repente te pones incrédulo a este testimonio que te estamos predicando y aclarando textualmente, esa rebeldía sí, aún todavía cuando yo también era nuevo, aún era mundano, me ponía en oposición. Entonces, los que nos oponemos somos los que más vamos a llegar más rápido. Y entonces la persona diremos, yo también iré, me voy a adorar a mi Señor, porque reconocerán a su Creador. Continúa, hermano. Dice lo siguiente, verso 22. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Creador de los ejércitos,
en Jerusalén y a implorar el favor del Creador. Como decía en la Biblia latinoamericana, Jerusalén es el trono de David, el templo de Salomón. Ha pasado al ombligo de la tierra, o sea que ya se cambia al occidente. Entonces ya no va a ser a Jerusalén que realmente pensamos que está ahorita en Judea, sino a Jerusalén verdadero que está ahorita plantada y edificada, constituida nuevamente en el Perú. Al Perú vendrán los pueblos y naciones, muchedumbre de gente. Y en el Perú ahorita está la Nueva Jerusalén, literalmente y espiritualmente. Bueno, con esto les hice entender sobre la venida del Hijo del Hombre directamente al Perú. Y henchirá la gloria del Señor a nivel mundial. Poco tiempo nada más está aguantándose como decir, la manifestación al mundo. Claro, al Perú ya se hizo conocer nuestro Señor. Solo falta que las naciones lo reconozcan, que el verdadero creador está en el Perú, en la tierra más humilde. Con esto nos despedimos. Y hermanos, tantos los colegas, cuantos siguen este canal Frey Game Info, si de repente, bueno, no se han suscrito, suscríbanse para que así estén al tanto de los más misterios, de las demás profecías y las demás doctrinas, evangelios que tenemos que testificarle y que no solo puedo guardarlo yo, sino también ustedes lo sepan. Con esto nos despedimos, que la paz y la gracia de nuestro bendito Creador, Señor Ezequiel Jonás, more en sus corazones. Amén.